Bien. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a ver ya un capítulo que es súper interesante y súper importante, ¿sí? Que es el capítulo de farmaconocividad. Primero que nada, hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de entrar a desarrollar este capítulo. Primero, chicos, los medicamentos son moléculas extrañas para mi organismo, ¿sí? Eso es importante. Son extrañas. Por más que sean de origen natural, eso no quiere decir que el cuerpo lo va a tomar como algo que ya está en el organismo, o sea, lo va a tomar como algo extraño. Por eso en la definición de fármaco hablamos de una sustancia xenobiótica o exobiótica, ¿bien? Entonces, los medicamentos son extraños en el organismo y al ser extraños, obviamente que el organismo va a reaccionar de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Segundo, lo segundo que tenemos que tener en cuenta, chicos, es que ningún fármaco está exento de peligro, ¿sí? Ningún fármaco es 100% seguro. Esto es un concepto sumamente importante porque hay mucha desinformación al respecto, ¿sí? Y cuando hablo de que hay mucha desinformación, me refiero a que dicen, ah, sí, ese fármaco es seguro, ese fármaco es inseguro. Ven que una persona, por ejemplo, qué sé yo, desarrolla alguna reacción adversa o muere por algún fármaco, dicen, no, ese fármaco es inseguro. Pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de seguridad en farmacología, ¿sí? Estamos hablando del riesgo más bajo, ¿sí? Acá les pongo. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de un riesgo aceptable. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que yo sé que cada vez que prescribo un fármaco o cada vez que consumo un fármaco, estoy asumiendo un riesgo, ¿bien? Siempre va a haber un riesgo. Ningún fármaco es 100% seguro. Y que un paciente presente una reacción adversa por un fármaco no quiere decir que el fármaco sea inseguro. Hay que ver cuáles son las causas de las reacciones adversas también, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad en farmacología, el término más correcto es inseguridad. ¿Sí? Porque ningún fármaco es seguro. Pero si nosotros queremos decir que este fármaco es más seguro que este, o sea, ¿qué tenemos en cuenta para decir que el paracetamol es más seguro que el litio? Y bueno, su ventana terapéutica, ¿sí? Por ejemplo, la ventana terapéutica del litio es mucho más estrecha que la del paracetamol, entonces yo puedo decir que el paracetamol es mucho más seguro que el litio. Sin embargo, el paracetamol también tiene RAMS, ¿bien? Entonces tienen que tener esto en la mente, que todos los fármacos que ustedes consumen o que ustedes vayan a prescribir tienen reacciones adversas. Ahora, de que vayan a manifestarse o no, eso depende mucho de muchas cosas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de farmaconocividad, estamos hablando de la rama de la farmacología o el capítulo de la farmacología que estudia los variados peligros obligados o potenciales que implica el empleo de drogas y medicamentos, su diagnóstico, sus diferentes tipos, sus causas y peculiaridades y la forma de resolverlo. Es decir, los fármacos pueden generarme signos, síntomas o incluso síndromes. Bien, estos son las RAMs. Las RAM pueden ser signos, síntomas o síndromes, verdaderas enfermedades farmacológicas, ¿sí? Eso lo vamos a ver mañana. Hay fármacos que me producen enfermedades. Entonces, miren qué importante es tener esto en cuenta. Entonces, los fármacos pueden generarme cualquiera de estos signos, síntomas o síndromes que son las RAMs, ¿bien? Y que en la farmaconocividad no solamente se estudia la causa de estas, sino que también la forma de diagnosticarlos y la forma de resolverlos. Todo esto son los alcances de la farmaconocividad, ¿sí? Ahora, miren lo que nos dice la definición. Variados peligros obligados o potenciales. Variados peligros, chicos. Cuando nosotros hablamos de un peligro es lo mismo que hablar de un riesgo, ¿sí? Y la definición de peligro-riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño. Cuando nosotros decimos este fármaco tiene un riesgo sanitario alto,
quiere decir que si me salgo de la ventana terapéutica, la probabilidad de que ocurra un daño es alta y el daño puede ser comprometer la vida del paciente, ¿bien? Un riesgo es eso, la probabilidad de que ocurra un daño. Mientras más probable sea el daño, más probable sea de que ocurra un daño, el fármaco es más peligroso o más riesgoso. Es así como, por ejemplo, los antineoplásicos, ¿sí? Que yo sé que sí o sí, o sea, si yo llego a tratarme o a tratar a un paciente con un antineoplásico, es un fármaco peligroso, entre comillas, o riesgoso, porque la probabilidad de que ocurra un daño es alta, ¿bien? Entonces, peligro o riesgo son sinónimos y es la probabilidad de que ocurra un daño. Ahora, miren lo que nos dice la definición. Peligros obligados y potenciales. Acá les comento una cosa. Para el doctor Alori se llaman peligros potenciales. Pero para la doctora Unías, estos se llaman condicionales. Peligros condicionales. Bien, no se olviden de estas diferencias, por favor. Para el doctor Alori se llaman peligros potenciales y para la doctora Unías condicionales. Bien. Ahora, ¿qué es esto de peligros obligados, potenciales o condicionales? Cuando yo hablo de un peligro obligado, estoy hablando de que toda la población que consuma el fármaco va a tener las mismas reacciones adversas. Bien, va a tener las mismas RAMs. Por ejemplo, es un peligro obligado, o sea que sí o sí va a aparecer la RAM. Todas las personas que estén tratadas con cisplatino, el cisplatino es un antineoplásico, todas las personas tratadas con cisplatino van a tener las mismas reacciones adversas. Obligadamente la van a tener. No hay persona que tome cisplatino y no vaya a tener las RAM, ¿sí? Por ejemplo, todos los pacientes tratados con cisplatino van a tener caída de cabello, ¿sí? Todos los pacientes tratados con cisplatino van a tener hemorragias digestivas. Todos los pacientes tratados con cisplatino van a tener pérdida de peso. Bien, todos los pacientes tratados con cisplatino van a tener vómitos. El cisplatino es uno de los antineoplásicos más usados en quimioterapia, ¿bien? Y todos los pacientes tratados con eso sí o sí van a tener estas RAM, es un peligro obligado, obligadamente va a ocurrir. En cambio, cuando yo hablo de peligros potenciales o peligros condicionales, estoy hablando de que algunos pacientes van a manifestar la RAM y otros no. En este caso, chicos, cuando hablamos de peligros potenciales o condicionales, estamos hablando más que nada de RAMs, ¿sí? Que ocurren bajo ciertas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos pacientes la van a tener y otros no. Dentro de las RAMs condicionales o de los peligros potenciales, esto les comento acá, ¿sí? Esto que está acá, esto es solamente para Lori, ¿bien? Porque esta clasificación de cuantitativo y cualitativo, la Kliber y la doctora Unías los ponen en otro lugar que ya les voy a decir en dónde, ¿sí? Entonces, para hablar de peligros potenciales o peligros condicionales, estamos hablando de RAMs que ocurren bajo ciertas condiciones, es decir, que del 100% de los pacientes que toman el medicamento, el 20% nada más van a manifestar las RAMs, ¿sí? Porque cumplen las condiciones para que la RAM se manifieste, ¿bien? Entonces, para Lori, anoten estas diferencias, porque ya saben que en la cátedra de fármaco cada quien tiene su propio criterio. Para el doctor Alori, los peligros potenciales se pueden clasificar, o las RAMs potenciales se pueden clasificar en cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Ya vamos a ver en dónde lo ponen a esta clasificación la UNIAS y en dónde lo pone la CLIVE. Cuando yo hablo de una RAM o de un peligro potencial cuantitativo, estoy hablando, miren, presten atención a esto, acá les voy a poner abajo, cuantitativo. Cuando hablo de cuantitativo, estoy hablando de que se produce
el efecto esperado por el médico. Bien, se produce el efecto esperado, ¿sí? Pero la intensidad y la duración es mayor a la esperada. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Cuando yo hablo entonces de un peligro potencial cuantitativo o una desviación cuantitativa, por ahí la doctora Cleaver les suele preguntar qué significa una desviación cuantitativa. Cuando hablo de un peligro cuantitativo o de una desviación cuantitativa, o cuando hablo de una RAM de tipo cuantitativa, estoy hablando de que se produce el efecto esperado. Es decir, si administro un relajante muscular periférico, ¿cuál va a ser el efecto esperado? La relajación de los músculos, ¿sí? El efecto esperado va a ser la parálisis de los músculos, ¿bien? Entonces se produce el efecto esperado, pero la intensidad y la duración es diferente a la esperada. Les tiro un ejemplo. Existe en todo lo que sería la parte de cirugía, en la parte de anestesia más que nada, la anestesia por ahí necesita un ayudante, que son los relajantes musculares periféricos. Relajantes musculares periféricos. Estos relajantes musculares periféricos, chicos, suelen ser, por ejemplo, la succinilcolina. ¿Sí? La succinilcolina es un relajante muscular periférico, ya lo vamos a ver cuando veamos nerviosos cómo es su mecanismo de acción. Por ahora sepan que se usa en la anestesia. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene que hacer, por ejemplo, una apendicectomía, ¿sí? Si el médico tiene que realizar, perdón, una apendicectomía, no solamente sirve hacer la incisión, ¿sí? Y ponerle la anestesia, sino que cuando el médico esté trabajando sobre o sea, cuando esté realizando el procedimiento quirúrgico, si yo no relajo el músculo, si yo no administro un relajante muscular, el músculo por reflejo se puede contraer y entorpecerme el procedimiento quirúrgico. Entonces, para eso se utilizan los relajantes musculares periféricos, para evitar los reflejos musculares y para evitar que se entorpezca el procedimiento quirúrgico. Uno de los que se puede usar es la succinilcolina. Pero, ¿qué pasa? La succinilcolina, acá les voy a poner, la succinilcolina se elimina, ¿sí? O se metaboliza, mejor, pongamos acá, para diferenciar, se metaboliza por una enzima que es la pseudocolinesterasa. ¿Sí? ¿En qué sitio se metabolizaba la succinilcolina? ¿Se acuerdan de los sitios del metabolismo? Era un ejemplo de metabolismo. ¿En el plasma puede ser? Perfecto. ¿Y es microsomal o no microsomal? No microsomal. No microsomal. Bien. Y es no microsomal. Perfecto. Entonces, la succinilcolina se metaboliza por la pseudocolinesterasa. Es decir, que la pseudocolinesterasa favorece a la inactivación de succinilcolina y por ende favorece a su eliminación. Existen pacientes que genéticamente tienen un menor porcentaje de pseudocolinesterasa. Por un polimorfismo genético, estos pacientes tienen un menor porcentaje de pseudocolinesterasa. Entonces, si yo a este paciente le doy la succinilcolina, en las mismas dosis que se lo doy a este paciente de acá, que tiene sus pseudocolinesterasa en buena cantidad, digamos, por así decirlo, o que no tiene pocas concentraciones de pseudocolinesterasa, si yo a este paciente le doy la succinilcolina, lo que va a suceder es que a este paciente no lo despierto más, ¿bien? O sea, termina la anestesia y no se lo despierta más. ¿Por qué? Porque se produce una relajación muscular periférica, ¿sí? O sea, el efecto esperado. Yo sé que la succinilcolina produce
relajación muscular periférica, ¿bien? Y este paciente tiene una relajación muscular periférica, o sea, el efecto es el esperado. Pero esta relajación muscular periférica se produce con mayor duración y una mayor intensidad. Una intensidad tan importante que llega a relajar el diafragma. Llega a relajar el diafragma. Y el paciente se muere, ¿sí? Entonces, es muy importante, miren cómo es importante tener en cuenta que existe variabilidad genética, existe un capítulo en farmacología que se llama farmacogenética, cómo la predisposición genética de las personas puede influir. Y no porque se nos muere este paciente quiere decir que la succinilcolina es mala. No, el paciente murió porque él tenía un problema que lo volvió muy intolerante a la succinilcolina. Bien, entonces cuando hablamos de las variables cuantitativas, de riesgos cuantitativos, de desviación cuantitativa, estamos hablando de que se produce el efecto esperado. La succinilcolina relaja los músculos, ¿bien? Y en este paciente hay una relajación muscular claramente. Ahora, la intensidad y la duración con la que se producen es mayor. Este paciente tiene una relajación muscular periférica de una duración prolongada y es tan intensa que me llegó a paralizar el diafragma y el paciente murió. Bien, entonces, este es el ejemplo de una de un peligro potencial para el doctor Alori cuantitativo, ¿sí? De un peligro potencial cuantitativo, ¿sí? Recuerden, para el doctor Alori los peligros potenciales van a ser cuantitativos y cualitativos. Para él van a hacer esta clasificación. Se los digo porque cada doctor tiene su propio criterio. Yo ahora les voy a decir cómo van a decir para los otros doctores, ¿bien? Entonces, esto que les acabo de explicar, chicos, se llama, no sé si ya lo copiaron, pero bueno, lo borro acá. Dentro de las cuantitativas, acá les pongo, tenemos la intolerancia. La intolerancia, lo que acabamos de ver se llama intolerancia a la succinilcolina. Intolerancia es sinónimo de supersensibilidad. O hipersusceptibilidad. Les digo porque la UNIAS lo pregunta como intolerancia, Alori lo pregunta como hipersusceptibilidad o supersensibilidad, y los demás doctores lo suelen preguntar como supersensibilidad. Pero es lo mismo, o sea, si les preguntan en el examen qué es la hipersusceptibilidad, que eso lo vamos a desarrollar bien en la clase del viernes, ¿sí? Vamos a ver todas estas variables bien detalladamente, pero es sinónimo de intolerancia, es lo mismo, ¿sí? El ejemplo que les acabo de dar es la intolerancia o la supersensibilidad o la hipersusceptibilidad a la succinilcolina. Y es un peligro cuantitativo, es una variable cuantitativa. Bien, dentro de las cuantitativas tenemos otra más que es la tolerancia, que esa es re larga, así que la vamos a ver en la clase del viernes. Bien, después tenemos las variaciones o los peligros potenciales cualitativos. Dentro de estos, la definición es la siguiente. Acá el efecto que obtenemos es completamente diferente al esperado. Completamente diferente al esperado por el médico, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que le doy a un paciente aspirina, ¿cuáles serían los efectos esperados? Efectos, ¿no? No acción, efectos. Antipirética, ¿puede ser? O sea, que le baje la fiebre. ¿Qué más? Claro, antipirética, analgésica. Perfecto. O sea, yo esperaría que el paciente le baje la fiebre, yo esperaría que el paciente le calme el dolor, que noten que le baje la inflamación, ¿sí? Disminuir la inflamación. Esos serían los efectos esperados, ¿sí? Entonces, también, excelente. Entonces, ¿por qué hay pacientes que yo les doy una aspirina y desencadenan broncoconstricción? Nada que ver.
O sea, la broncoconstricción no tiene nada que ver con el efecto de la aspirina, porque hay pacientes que les dan una aspirina y tienen asma, ¿bien? Esto se llama idiosincrasia y es una variabilidad cualitativa, perdón, porque el efecto es completamente diferente al esperado. En la cuantitativa el efecto es el mismo, solo que en una duración e intensidad mayor. En la cualitativa el efecto es completamente diferente al esperado. Y el ejemplo de las cualitativas, esto también es, o sea, todo lo que les estoy diciendo acá lo van a poner en peligro potencial para Lori, ¿no? Yo sé que ya les vengo diciendo 50 veces, pero quiero que esté bien claro este tipo de cosas, de diferencias entre los doctores. Dentro de las cualitativas vamos a tener la idiosincrasia, también la vamos a desarrollar bien el viernes, creo que toca, o mañana, no me acuerdo. La idiosincrasia, que un ejemplo es el asma inducido por aspirina. ¿Sí? Asma inducido por aspirina. Estos son, la aspirina yo les comento rápidamente lo que pasa acá para que tengan una idea, pero después lo vemos bien detallado. La aspirina, como todo AINE, inhibe el ciclo, la ciclooxigenasa, ¿bien? La aspirina inhibe a la ciclooxigenasa. Inhibe a la COX-1 y a la COX-2. La aspirina lo hace de manera irreversible. Esto Meuli lo suele preguntar, por más que sea algo de fármaco especial, él pregunta si es irreversible o no. ¿Y qué es lo que pasa? Las ciclooxigenasas son necesarias para la síntesis de algunas prostaglandinas y de algunos leucotrienos. Ya vamos a ver más adelante esto, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay pacientes, las prostaglandinas, tenemos dos tipos de prostaglandinas, algunas que producen broncodilatación y otras que producen broncoconstricción, pero están en equilibrio esto, ¿bien? O sea, normalmente esas prostaglandinas que producen broncoconstricción y broncodilatación, que les repito, cuando tengamos la clase de idiosincrasia vamos a ver en detalle cuáles son, pero estas están en equilibrio. Ahora, hay pacientes que por genética tienen una menor cantidad de las prostaglandinas broncodilatadoras, ¿bien? Por genética ya tienen una menor cantidad de prostaglandinas broncodilatadoras. Y si yo les digo acá que las prostaglandinas broncodilatadoras están en equilibrio con las broncoconstrictoras, y esto hace que yo tenga un tono bronquial normal. Ahora, en estos pacientes hay más cantidad de las broncoconstrictoras y menos de las broncodilatadoras, ¿sí? Entonces, si yo vengo y a este paciente que tiene un desequilibrio, le doy una aspirina que yo sé que me inhibe a la COX-1 y por ende me inhibe a las prostaglandinas, me va a disminuir más todavía la cantidad de prostaglandinas broncodilatadoras y va a desarrollar una broncoconstricción que culmina en asma. Asma inducido por aspirina. Este paciente tiene una menor expresión de las prostaglandinas broncodilatadoras. Si yo le llego a dar cualquier tipo de AINE, principalmente la aspirina porque es irreversible, si yo le llego a dar aspirina a este paciente, me va a disminuir aún más la cantidad de prostaglandinas vasodilatadoras y me va a desarrollar asma. ¿Bien? Entonces, esto así, le explico general para que ustedes entiendan el ejemplo nada más, pero ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, aquí el asma no es un efecto de la aspirina, ¿bien? Pero sí es una reacción adversa que depende más que nada del paciente y no tanto en sí del fármaco, porque no todos los pacientes que tomen aspirina van a desarrollar asma, ¿sí? Depende del paciente que se desarrolle o no, por eso es considerada para el doctor Alori un peligro potencial, porque no les va a pasar esto a todos, ¿bien? Y es cualitativa porque el efecto es completamente diferente al esperado. Le di una aspirina al paciente para que le pase, supongamos, qué sé yo, la fiebre, para que se le baje la fiebre y me desarrolló asma, nada que ver a lo que yo estaba esperando, ¿sí? Entonces, la idiosincrasia, el mejor ejemplo es el asma inducido por aspirina, ¿bien? Y después tenemos la hipersensibilidad. Hipersensibilidad. La hipersensibilidad también es una variante cualitativa. Cuando hablo de hipersensibilidad, hablo de alergia, chicos.
alergia a los fármacos, ¿sí? Como por ejemplo la alergia a la penicilina. Todo esto lo vamos a ver después, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que les quede de esta primera diapositiva? Que todos los fármacos, cuando prescribo o cuando voy a consumir un fármaco, estoy asumiendo un riesgo. Todos los fármacos tienen ciertos riesgos, ¿bien? Y estos riesgos o peligros pueden ser obligados o potenciales para el ORI y condicionales para la UNIA. El término de la UNIA es más acertado porque estos, cuando hablamos de peligros condicionales o potenciales, ocurren bajo ciertas condiciones que dependen principalmente del paciente, ¿sí? Dentro de los peligros obligados tenemos las RAMs de los antineoplásicos, que pueden dar el ejemplo del cisplatino. Y dentro de los peligros potenciales tenemos para el ORI, se los va a clasificar, para el ORI lo van a clasificar en cualitativos y en cuantitativos. Cuantitativos, el efecto esperado, pero en una intensidad y duración mayor, ¿bien? Tolerancia e intolerancia. Y cualitativos, el efecto completamente diferente al esperado, idiosincrasia y alergia o hipersensibilidad. Ojo, y esto les digo desde ya, ojo con confundir supersensibilidad con hipersensibilidad porque no es lo mismo. Supersensibilidad es la intolerancia, es una variable cuantitativa. Hipersensibilidad es la alergia, es una variable cualitativa. Son cosas diferentes, ¿no? Suenan parecidos, pero son diferentes. Ahora, si no fuera el ORI el que me está tomando, ¿cómo le explico al doctor o a la doctora esto de los peligros? Voy a decir, el peligro obligado, los antineoplásicos, hasta ahí todo igual. Y en peligro potencial, voy a decir que los peligros potenciales solamente le ocurren a una parte de la población que consume el fármaco, ¿bien? Es decir, que depende de ciertas condiciones, y estas condiciones por lo general están ligadas al paciente. Y van a dar como ejemplo el asma inducido por aspirina, pero no van a clasificarlos en cualitativos y cuantitativos para otro doctor que no sea el ORI, porque no las consideran acá esta clasificación, ¿sí? ¿Está entendido entonces lo que vimos hasta acá, chicos? Flor, una pregunta. Entonces, Sí. la aspirina, al inhibir la COX-1, inhibe las prostaglandinas, que eso es lo que produce vasoconstricción, ¿así es? Broncoconstricción, ¿no? Bronco, perdón. Claro, te inhibe las prostaglandinas, principalmente te inhibe las broncodilatadoras. Y por eso el paciente, como hay una alteración, este paciente ya tenía pocas prostaglandinas broncodilatadoras. Imagínate si inhibís aún más eso con la aspirina, el paciente desarrolla un broncoespasmo y desarrolla asma, ¿sí? Okay. Asma bronquial. ¿Alguna otra duda? No, de nada. Ninguna duda hasta acá, ¿no? Bueno, recuerden bien eso. Ahora pasamos a una parte que es importante, que son de RAMs, ¿bien? Acá les comento, chicos, yo que existen varios tipos de efectos que nosotros ya los vimos. El efecto deseado, el efecto terapéutico. También tenemos el efecto rebote, el colateral, el paradojal. Pero lo que me interesa es el efecto secundario y el colateral. Acá les comento que para Lori, efecto colateral está más relacionado con las RAMs que el efecto secundario. ¿Bien? Para Alori nada más esto. Alori considera que el efecto secundario es un efecto que se puede aprovechar y el efecto colateral es siempre o está más relacionado con la farmaconocividad. ¿Bien? Pero vamos a ver qué opina el resto de los doctores. Para el resto de los doctores tienen que establecer una diferencia entre efecto secundario y colateral. Cuando hablen de efecto colateral, estamos hablando, presten atención, después lo copian si quieren, estamos hablando de un efecto que forma parte de la propia acción farmacológica del medicamento, ¿bien? O sea, el efecto es gracias a la acción farmacológica, pero cuya aparición resulta indeseable en el curso del tratamiento. Por ejemplo, acción, vamos a poner acá atropina, supongamos. La atropina tiene una acción anticolinérgica o parasimpaticolítica. Bien, gracias a esta acción de la atropina se tiene muchos usos terapéuticos que ahora no nos interesa, lo veremos más adelante nervioso, pero gracias a la acción parasimpaticolítica,
Bien, me sirve, por ejemplo, para tratar un síndrome colinérgico. ¿Sí? Al ser un anticolinérgico, la atropina me sirve para tratar un síndrome colinérgico. Bien, pero gracias a esta misma acción de ser anticolinérgico, de ser parasimpaticolítica, no solamente, por ejemplo, si yo quisiera utilizar no atropina, pongamos acá oxibutinina. Oxibutinina. Si yo quisiera tratar dentro de las patologías que hay en la vejiga, existe la incontinencia, cuando el paciente no puede retener la orina, ¿bien? Y muchas veces esta incontinencia ocurre por hiperactividad del detrusor, ¿sí? Acá yo les pongo para que ustedes tengan bien completo el ejemplo. Por ejemplo, en la incontinencia por hiperactividad del detrusor. ¿Ustedes saben qué hace el parasimpático en la vejiga? ¿Favorece la micción o la impide o retiene la orina? La retiene. Y ¿Por qué? porque aumenta el metabolismo, por ejemplo, del renal y necesita contenerlo para después liberar. ¿Cómo? No escuché bien bajito, por eso. Que como se favorece la acción de, por ejemplo, la motilidad intestinal y la reabsorción renal, hay que contener toda la orina y por eso no se libera. Sí, o sea, si vos lo ves por ese lado, podría ser. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que la vejiga, ¿sí? Tiene el músculo detrusor. Y este detrusor se relaja con el simpático, ¿sí? Y se contrae con el parasimpático. Si el detrusor se contrae, aparece la micción. Si el detrusor se relaja, se retiene la orina. El simpático relaja, el parasimpático contrae. Existe una patología que es hiperactividad del detrusor, en donde hay un predominio parasimpático. Bien, el paciente tiene una excesiva estimulación parasimpática y por ende tiene una hiperactividad del detrusor. El detrusor se está contrayendo todo el tiempo y el paciente se orina. Bien, entonces, en esta situación yo voy a utilizar oxibutinina, que es un parasimpático lítico que me va a bloquear esto, me va a inhibir al parasimpático, ¿sí? Inhibiendo por ende la contracción del detrusor. Eso es el efecto deseado. El efecto que yo deseo es que el paciente pueda controlar su orina, ¿bien? Inhibir la actividad del detrusor mediante el bloqueo del sistema parasimpático, mediante el uso de un anticolinérgico, cuya acción es ser parasimpático-lítico. La oxibutinina es parasimpático-lítica. Ese es el efecto deseado. Sin embargo, lamentablemente, por más que yo quiera solamente actuar sobre los receptores muscarínicos que están en el detrusor y relajar un poco este músculo, lamentablemente los anticolinérgicos van a ir y gracias a su acción parasimpático-lítica van a bloquear la inervación parasimpática en otros lugares del organismo, como por ejemplo en las glándulas salivales, dándome como resultado sequedad de la boca. Voy a hacer unos labios. Sequedad de la boca, ¿sí? Entonces, miren lo que nos dice la definición. El efecto colateral forma parte de la acción farmacológica del medicamento, ¿sí? La acción farmacológica de la oxibutinina, ¿cuál es? Es ser un parasimpático lítico, ¿bien? Pero su aparición resulta indeseable en el curso de la aplicación. Yo estoy administrando oxibutinina para poder relajar un poco el detrusor, para solucionar la incontinencia que tiene este paciente. Pero sin embargo, este paciente sí, ahora ya está controlando un poco más su orina, pero tiene la boca seca. ¿Y por qué? Porque este fármaco que administré no solamente va a actuar en el muscarínico del detrusor, va a ir a actuar a todos los muscarínicos, ¿bien? Y actúa sobre los muscarínicos de la glándula salival y aparece como efecto colateral la boca seca. El efecto colateral es causado por la acción farmacológica, ¿sí?
La oxibutinina es un parasimpático lítico. Por ende, va a inhibir la inervación parasimpática, va a bloquear a los receptores muscarínicos en todo el organismo. En el detrusor lo va a bloquear y ahí me sirve. Pero me va a bloquear también el de las glándulas salivales y ahí aparece el efecto colateral, que es la boca seca. El ejemplo que les ponen acá en la cátedra es este. Sequedad de la boca en el curso del tratamiento con anticolinérgicos. Y yo les doy acá este cuadrito es de la cátedra, esa es la definición que le dan ellos, y yo les doy un ejemplo que ustedes pueden dar para desarrollar esto si es que les tocan, que es el tratamiento con oxibutinina para la incontinencia. Bien, y acá les pongo el efecto deseado es la inhibición de la actividad del detrusor. Bien, ese es el efecto deseado. Y el efecto colateral es la sequedad de la boca. ¿Sí? Entonces, recuerden, tanto el efecto deseado como el colateral son porque el fármaco va y bloquea a los muscarínicos, ¿sí? Por eso dice que forma parte de la propia acción farmacológica del medicamento. ¿Está claro lo que es un efecto colateral y está claro el ejemplo, chicos? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, Flor. Bien, Sí, perfecto. Muy bien. Y después tenemos el efecto secundario. Miren lo que nos dice la definición de efecto secundario. Nos dicen que es el efecto que surge como consecuencia de la acción fundamental. Aquí no es gracias a la acción fundamental, sino que es como consecuencia de la acción. Ya les voy a dar un ejemplo para que entiendan la diferencia. Pero no forma parte de la acción, ¿bien? O sea, surge como consecuencia de la acción, pero no es gracias a la acción, o sea, no forma parte de la misma acción. Ya vamos a explicar esto. Y aquí el ejemplo es la hipopotasemia que aparece en el curso del tratamiento con ciertos diuréticos. Les voy a dar un ejemplo. Acá tenemos la nefrona, bien esquemática. Bien, ahí tenemos la nefrona. Existen varios diuréticos, pero el que me interesa ahora, vamos a borrar porque me salió muy deforme. Vamos a hacer así. Ahí. El que me interesa ahora es la furosemida, por ejemplo. La furosemida lo que hace es bloquearme, acá la furosemida es un ejemplo, también si lo quieren anotar, de un fármaco que se une a una proteína transportadora. Esa es su molécula diana, no hay ningún receptor. Proteína transportadora, ¿sí? Se une acá a un cotransporte que hay en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, que me transporta sodio, potasio y 2-cloro, ¿sí? Me transporta sodio, potasio y 2-cloro. Entonces yo, al bloquear este transporte, esto lo que hace básicamente este transportador es hacer que el sodio, potasio y 2-cloro pase desde la luz del túbulo, ¿sí? Hacia el intersticio renal, o sea, para que se reabsorba, digamos, sodio, potasio, 2-cloro. Pero viene la furosemida acá de ocupa y se pone ahí en el medio del canal, ¿bien? Impidiendo la reabsorción de sodio, potasio, 2-cloro. Razón por la cual lo que sucede es lo siguiente. Bueno, va viajando, sodio, potasio, 2-cloro, o sea, todos los electrolitos que no se pudieron reabsorber se terminan excretando por orina. ¿Bien? ¿Y por qué es importante esto? Porque en este paciente el efecto que yo busco es disminuir el sodio y por ende disminuir el líquido. Para eso doy un diurético, ¿bien? Pero yo no contaba con que también fuera a perder potasio. Es decir, gracias a que yo inhibí esta bomba, ¿sí? Puedo obtener mi efecto deseado, que era que el paciente tenga una orina más diluida, ¿sí? O sea, por el sodio que no se reabsorbió y se terminó excretando,
¿bien? Pero ese es uno, o sea, ese es uno de los ejemplos, pero el mejor ejemplo para dar acá, ustedes pueden dar la furosemida, yo se las tiro, pero es medio más complicada la furosemida como para darla, pero pueden dar otros diuréticos que son más sencillos y que el ejemplo lo van a entender mejor. Acá hay un diurético que se usa mucho para el tratamiento de la hipertensión, ¿sí? La hipertensión arterial, que son los diuréticos tiacídicos, ¿bien? Entonces, eso también es un ejemplo de un fármaco que actúe sobre una proteína. De paso, vamos viendo ejemplos de otras situaciones, ¿bien? Entonces, miren lo que pasa acá. Borremos esta nefrona horrible. Bueno. Ahí. Bueno, ¿qué pasa? Los diuréticos tiacídicos, chicos, lo que hacen básicamente es acá, actúan. Estos actúan acá en el túbulo contorneado distal y ¿saben lo que hacen? Inhiben la reabsorción del cloruro de sodio a este nivel. También actúan sobre esta proteína transportadora, este transporte que hay, este transportador de cloruro de sodio desde la luz al intersticio medular, ¿sí? Vienen las tiacidas y te lo bloquean, impidiendo que se reabsorba cloruro de sodio y esto me queda acá. ¿Qué pasa? Cuando llega el sodio al túbulo colector, este sodio es detectado, ¿bien? Es detectado que hay un exceso de sodio en la orina que llega al túbulo colector, hay un exceso de sodio. Entonces, se activa la aldosterona. ¿Para qué? Para decir, bueno, hay un montón de sodio en el túbulo colector, ¿sí? Voy a agarrar y lo voy a empezar a reabsorber, pero la aldosterona me reabsorbe sodio, pero quiere algo a cambio, a expensas de la pérdida de potasio. Es decir, acá la acción de la tiacida es inhibir la reabsorción de sodio. Esa es la acción del fármaco, chicos, ¿sí? Esa es la acción fundamental, inhibir la reabsorción de sodio. Inhibir la reabsorción de sodio, tiacida. Inhibir la reabsorción de sodio. ¿Bien? Ahora, ¿por qué tengo entonces hipopotasemia? Si yo estoy inhibiendo la reabsorción de sodio nada más, ¿por qué voy a tener hipopotasemia? Bueno, porque en consecuencia de, miren lo que dice, en consecuencia de esta reabsorción de sodio que bloqueé acá, en consecuencia de la inhibición de la reabsorción de cloruro de sodio, cuando llega este cloruro de sodio al túbulo colector, se activa en los canales dependientes o los receptores o los canales dependientes de aldosterona y se empieza a reabsorber sodio. Es como un detector, detecta que hay sodio en exceso, entonces se activa y se empieza a reabsorber sodio, pero a expensas de la pérdida de potasio. Gracias a todo el sodio en exceso que llega acá, se activa este canal para tratar de recuperar la mayor cantidad de sodio posible, pero pierde potasio, ¿bien? O sea, acá la pérdida de potasio de la tiacida, la hipopotasemia de las tiacidas que producen, es un efecto secundario, porque no es gracias a la acción fundamental. La acción fundamental acá es inhibir el cloruro de sodio, ¿sí? Esa es la acción fundamental. No estoy inhibiendo la reabsorción de potasio, estoy inhibiendo nada más la reabsorción de cloruro de sodio. Pero en consecuencia de esta inhibición, se produce en el túbulo colector, se trata de reabsorber sodio, pero se produce una pérdida importante de potasio. ¿Bien? Y es por eso que yo tengo hipopotasemia con las tiacidas, es un efecto secundario, ¿bien? Porque es consecuencia de lo que pasó en el túbulo contorneado distal. Lo que pasa aquí en el túbulo colector es consecuencia de lo que pasó en el distal, ¿bien? Pero no es con la propia acción, no es como en el ejemplo anterior, que la oxibutenina me iba y me bloqueaba el receptor muscarínico de la vejiga, del detrusor, y me iba y me bloqueaba también el de las glándulas salivales. Por la misma acción se producía el efecto colateral. Acá el efecto secundario es secundario a la inhibición de la reabsorción de cloruro de sodio. Yo tengo una hipopotasemia, ¿sí? Esa es la diferencia. Les doy el ejemplo de la tiacida porque es mucho mejor, para mí es más claro que el de la furosemida, y es mejor, está mejor relacionado que el de la furosemida. Por ahí creo que había leído que estaba el de la furosemida, pero el de la tiacida es mejor y se entiende más, ¿sí?
Entonces, quiero saber si está clara la diferencia entre efecto secundario y colateral y si están claros los ejemplos. Sí, Flor. Sí, Flor, Sí, Flor. Bien. Recuerden, la oxibutinina se usa para la incontinencia porque tienen que saber para qué se usan cuando dan los fármacos y las tiazidas, por ejemplo, para la hipertensión arterial, ¿sí? Bien, entonces esos son efectos secundarios y colateral, pero tenemos otro que es el efecto adverso, ¿bien? Y acá les pongo este cuadrito que reacción adversa es lo mismo que respuesta adversa y es lo mismo que efecto adverso, son todos sinónimos, pero todos estos son diferentes a evento adverso. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá, si se acuerdan de la clase de vigilancia, ustedes lo que tienen que saber, chicos, es que cuando nosotros hablamos de un efecto adverso, estamos hablando básicamente de un efecto perjudicial, ¿sí?, que ocurre a dosis terapéuticas, y eso es muy importante. Ya vamos a ver bien la definición de RAM, pero les comento que ocurre a dosis terapéuticas. Ahora, cuando yo les digo acá que es diferente a evento adverso, es porque la RAM o el efecto adverso o la respuesta adversa están escritas en las fuentes de información. Si a mí me aparece un signo o un síntoma que no está escrita en la fuente de información, eso no es una RAM. Puede ser que en un futuro se convierta en una RAM, pero no es una RAM, es un evento adverso, porque no presupone causalidad. No se olviden de lo que vimos en vigilancia. No presupone causalidad. No presupone causalidad. ¿Sí? No presupone causalidad. Entonces, esa es la diferencia. El evento adverso no presupone causalidad. ¿Por qué? Porque estoy tomando una aspirina, me salió una verruga plana. Pero me fijé en todas las fuentes de información y en ningún lado dice que la aspirina te pueda causar ese tipo de lesión cutánea. ¿Sí? Entonces, por ahora es un evento adverso hasta que no se confirme. ¿Cómo hago para confirmar un evento adverso? ¿Cómo sé yo que un evento adverso es una RAM? ¿Cuándo se confirma? Cuando hay muchas denuncias. Perfecto, cuando hay muchas notificaciones del mismo. ¿Y cuándo más? Mediante el sistema de Naranjo y Colt. Perfecto, muy bien. Mediante el sistema de Naranjo y Coles también, ¿sí? Entonces, es importantísimo saber que el evento adverso y la RAM son cosas diferentes, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es una RAM? Vamos a definirla. Chicos, es importante saber la definición, porque la misma definición nos está dando acá nos está dando cosas importantes que tenemos que saber sobre los fármacos. Yo les voy a dar dos definiciones, las de Alori y después les voy a dar la que le gusta a la UNIAS y a Meuli, ¿sí? Esta definición que está acá es la que le gusta a Lori. Cuando hablamos de una RAM, estamos hablando de una modificación a nivel celular o tisular, fisiológico o morfológico, que aparece tras la administración de un fármaco que no es buscada por el médico y que puede manifestarse en forma de signo, síntoma o síndrome. Esta definición es para Alori, pero para la UNIAS, la definición de RAM que ella acepta es la siguiente, que una RAM es cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la administración de un fármaco, después se los dicto si no entienden mi letra, tras la administración de un fármaco a dosis terapéuticas. ¿Sí? Entonces, para la UNIAS, la definición de RAM es la siguiente. Una RAM es cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la administración de un fármaco a dosis terapéuticas. ¿Bien? Y recuerden que una RAM, para ser considerada reacción adversa, tiene que estar publicada en una fuente de información.
Si no está publicada en una fuente de información, es un evento adverso hasta que se confirme. Bien, no se olviden de las definiciones. Esta es para Lori y esta para la unidad. Para los demás doctores, pues, o sea, por si les toca la Cleaver, por ejemplo, o la Sarmiento, pueden decir la de la UNIAS, que no está mal, cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la administración de un fármaco a dosis terapéutica está bien, o pueden decir la de Arori, ahí no hay problema. Pero si les toca a Arori, tienen que decir la de él, y si les toca a la UNIAS, tienen que decir la de ella, ¿sí? Al menos que cambien de opinión, ustedes saben cómo son estos doctores, pero por las dudas, sepan las dos definiciones, por las dudas, ¿bien? Bueno, pero miren las cosas, remarquemos cosas importantes. En esta definición de arriba nos dice que pueden aparecer en forma de signos, síntomas o síndromes farmacológicos. Eso es importante. Entonces quiere decir que no solamente una ronchita o no solamente la cefalea van a ser RAMS, sino que también puedo tener una enfermedad farmacológica, ¿bien? Y hay que tenerla en cuenta. Y miren también lo que dice acá, a dosis terapéuticas. Las reacciones adversas aparecen a dosis terapéuticas, porque si aparecen a dosis tóxicas ya no son efectos adversos, son efectos tóxicos. Y son cosas diferentes, ¿bien? Un efecto tóxico aparece a dosis tóxica, claramente. Y el efecto adverso, o RAM, aparecen a dosis terapéuticas de un fármaco. Son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una reacción adversa del paracetamol que un efecto tóxico del paracetamol. Son cosas diferentes. Una cosa es a dosis tóxica y otra es a dosis terapéutica, ¿sí? ¿Está clara la definición de RAM, chicos? Las dos, ¿la pudieron anotar? Sí, Flor. Bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo se clasifican las RAMs. Las RAMs se van a clasificar. Borramos esto acá. La clasificación se la tienen que saber a todas, ¿bien? Se van a clasificar según su etiología, ¿bien? Según su intensidad, según la farmacovigilancia, y se van a clasificar según su causalidad. Esto era lo que yo les decía, ¿se acuerdan cuando vimos la tabla de Naranjo y Coles? Que se pueden clasificar según su causalidad en definidas, probable, posible, condicional y dudoso. Ya la vamos a ver bien, esa es la clase que viene, esta clasificación. Pero entonces, así se clasifican las RAM, según su etiología, según su intensidad, según la farmacovigilancia y según su causalidad. ¿Bien? Y acá abajo les pongo algo que toma solamente a Lori, chicos. Literalmente, cuando yo todavía no había rendido fármaco, me acuerdo que había clavado a alguien porque preguntó qué es el perfil de RAMS. Y cuando hablamos de perfil de RAMS, estamos hablando de reacciones adversas reversibles o irreversibles, ¿sí? Hay RAMS que lamentablemente son irreversibles, ¿sí? Por ejemplo, un daño renal importante, por lo general suele ser irreversible, o RAMS reversibles, que es por ejemplo la diarrea y demás. Bien, entonces cuando hablamos de perfil de RAMS hablamos de si son reversibles o irreversibles. Esto por si a Lori le pinta preguntar esto, y ustedes dirán, ¿dónde está esto? Está en una parte muy oculta de su cartilla. Recuerden que su cartilla está subida en mi Drive, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a ver, antes de entrar a ver la clasificación de las RAMS, vamos a ver cuáles son las causas de las RAMS. Y esto es sumamente importante, para que ya se deje de creer que las reacciones adversas dependen solamente del medicamento, ¿sí? Entonces, dentro de la causa de RAMS tenemos dependientes del médico, o dependiente del prescriptor, en este caso vamos a decir dependiente del médico prescriptor, y dentro de las dependientes del médico tenemos varias cosas. La principal es el mal uso, chicos, ¿sí? Pero dentro del mal uso, vamos a enumerar así. Esperen, le voy a hacer en una hojita abajo, ¿sí? Para que lo tengamos más detallado. Bien. Entonces vamos a poner acá causas de RAMS.
Esto no está en la clase del Drive, ¿sí? Así que por eso es importante que, si lo están grabando. Causas de RAMS. Dentro de las causas de RAMS vamos a tener las dependientes del médico, que son la mala prescripción, dentro de la mala prescripción, chicos, la letra ilegible. La letra ilegible, chicos, es importantísimo. Es importante que la letra de la receta sea una letra clara, no una linda letra, pero una letra clara que se entienda, porque hay muchos fármacos que tienen nombres parecidos, ¿bien? Hay fármacos que tienen nombres parecidos y quizás vos le estás prescribiendo uno y el farmacéutico entendió otra cosa por tu letra horrible y ¿qué pasó? Te dio el otro medicamento, ¿sí? Y el paciente puede tener una reacción adversa porque le están dando un medicamento que no es el que le corresponde. Entonces la letra en la receta tiene que ser la letra clara o por lo menos entendible, que no sea letra ilegible, ¿bien? Entonces es importante primero la letra. Segundo, una mala prescripción también está asociada a un uso irracional. Y el uso irracional está ligado a un mal diagnóstico, por ejemplo, un mal diagnóstico, por ejemplo, a una mala anamnesis, un mal interrogatorio. Todo eso puede llevar a la aparición de RAMS, pero dentro de las RAMS dependientes del médico tenemos las iatrogenias. Las iatrogenias, chicos, son las enfermedades causadas por los médicos. Enfermedades causadas por los médicos, ¿sí? Una iatrogenia puede ser, por ejemplo, que el médico tenga que estar, por ejemplo, un médico anestesista tiene que controlar la anestesia, tiene que ver cómo va el paciente reaccionando a la anestesia, pero en lugar de hacer eso, le administre la anestesia y se vaya y no lo controle. Bien, ahí hay una iatrogenia. Cada vez que se produce una enfermedad producida por un médico, vamos a tener iatrogenias, ¿sí? Ya vamos a ver después los tipos de iatrogenia, ese no es un tema que lo suelen tomar, pero tengo un apuntecito que se los voy a dar después para los tipos de iatrogenia. Pero tienen que saber que sí existe la enfermedad producida por los médicos, porque no lo toman acá en fármaco porque no es algo de farmacología, es más de bioética, ¿sí? Pero tienen que saber que los médicos pueden producir enfermedades, y esas enfermedades se llaman iatrogenias. ¿Bien? Entonces, una mala prescripción, sí. Hoy tuve clase con Gerván y habló de eso, y él decía como que no era, no, o sea, daba como otra definición, como que no era culpa del médico. Él puso un ejemplo de que le pasó a él, que estaba operando a una mujer, y que cuando lo abrió tenía cáncer de ovario en los dos ovarios y él no sabía, digamos, y que, bueno, tuvo que sacarle y la mujer quedó estéril. Pero él dice como que no era su culpa que la mujer tenga cáncer de ovario y que él haya tenido que sacarle. Mira, la definición de iatrogenia, o sea, la palabra significa enfermedad generada por el médico, ¿bien? La etimología de la palabra significa así, ¿sí? Ahora, en ese caso, sí, puede ser que no haya sido culpa de él, es verdad, porque no, pero el médico antes de hacer un proceso o antes de prescribir siempre tiene que estudiar por completo, ¿bien? A la paciente, ¿sí? Entonces, por eso es que sí sería una iatrogenia que a todos los médicos les pasa, no solo a Gerván, todos los médicos hacen una iatrogenia, todo el personal de salud en algún momento tiene una iatrogenia. Hay diferentes tipos de iatrogenia, por omisión, iatrogenias por obligación. En el caso de Gerván, capaz es una iatrogenia obligada, es una iatrogenia que vos no podías evitar, que sí o sí iba a suceder, eso se llama iatrogenia obligada, ¿bien? Cuando no podés, por ejemplo, en el caso de Gerván, que él tuvo que sacar sí o sí los ovarios a la paciente, bueno, fue una iatrogenia obligada porque no tenía otra opción, ¿sí?
o cuando, por ejemplo, le das a un paciente un antineoplásico y vos sabés que el paciente va a perder peso, va a tener hemorragias digestivas, le estás produciendo un daño, pero un daño necesario, un daño obligado. Entonces hay muchos tipos de iatrogenia. La palabra significa enfermedad producida por el médico, la misma palabra significa eso, ¿sí? No es que hay una definición, usted tiene que saber qué significa la palabra. Eso significa la palabra, enfermedad producida por el médico. Y dentro de las iatrogenias hay un montón, por omisión, por obligación, que es la que le pasó a Gerván. Quizá él no quería dejarla estéril a la mujer, pero como tenía el cáncer ovario, le tuvo que sacar los ovarios y quedó estéril. Fue una iatrogenia obligada, ¿bien? O sea, obligada por las circunstancias, digamos. Por obligación, una iatrogenia por omisión, iatrogenia paramédica, cuando prescribe un personal de la salud que no es un médico, por ejemplo, un enfermero, no pueden prescribir, ¿sí? Cuando prescribe un farmacéutico, tampoco puede prescribir el farmacéutico, esas son iatrogenias, hay muchos tipos. Lo que dice él, sí es una iatrogenia, pero obligada, porque lamentablemente tuvo que recurrir a eso para salvar la vida de la paciente, ¿sí? Pero sigue siendo una iatrogenia. Iatrogenia sí significa, la palabra significa enfermedad producida por el médico. Ahora, si él no lo considera así, ustedes a él le pueden decir que no. El problema es que él toma con Alori y Alori sí considera que iatrogenia es enfermedad producida por el médico. ¿Bien? ¿Está claro entonces eso? Sí, Flor. Bien. Bueno, entonces no se olviden de las iatrogenias y de la mala prescripción. El médico, la letra que elija el médico, la letra que haga el médico en la receta, la elección del fármaco que le va a dar al paciente, ¿bien? Y chicos, la cantidad de fármaco, acá en la prescripción, ojo con la polifarmacia. Pregunta de examen. ¿Qué es la polifarmacia? La prescripción de más de 5 fármacos juntos. Cuando nosotros hablamos de polifarmacia, estamos hablando de que se prescriben más de 5 fármacos juntos. Usted imagínense que un solo fármaco ya tiene entre 2 a 3 RAMs. Imagínense 5. Tenemos un montón de reacciones adversas ahí, ¿sí? Entonces, la polifarmacia es la prescripción de más de 5 fármacos. ¿Y quiénes son las personas o cuál es el grupo etario más medicado? ¿Tienen idea? ¿Se dan una idea cuál es el grupo etario más medicado? Los ancianos. Los ancianos, perfecto. Los ancianos. Muy bien, los ancianos. A los ancianos se le hace polifarmacia, se le da un montón de cosas que quizás no necesitan todo eso, ¿sí? Quizás pueden vivir más sin tomar tantos medicamentos, pero hay algunos médicos que insisten en tratar la vejez, ¿no? Acá hay un poco de medicalización de la vida también. Entonces hay médicos que insisten en prescribirle un montón de medicamentos al pobre anciano, y ese anciano se termina muriendo por todas las RAMs de los fármacos que le prescribieron y no por la enfermedad que tenga en sí. Entonces la polifarmacia, sí. Por ejemplo, si un anciano va a diferentes médicos y entre la suma de todos los médicos llegan a estos 5 fármacos juntos, ¿ahí también sería una mala prescripción o solamente es cuando un médico da los 5 fármacos juntos? Ahí, en esa situación, por ejemplo, si va, qué sé yo, supongamos, al urólogo, al cardiólogo, al gastroenterólogo, y cada uno de ellos les da un fármaco, pero porque el paciente tiene una alteración gastrointestinal, una alteración neurológica, por ejemplo, tiene, qué sé yo, cáncer de próstata, o tiene esas patologías y se le dan, ahí no es una mala prescripción porque yo estoy tratando de salvarle la vida al paciente o tratar de disminuir, ¿no? O aumentar la expectativa de vida. Pero si un médico le prescribe más de 5 fármacos al paciente y quizás por ahí, por ejemplo, le prescribe fármacos para que el paciente, supongamos, es un señor de 80 años, ¿no? Y le prescribe un fármaco para la difusión eréctil, suponete, le prescribe otro fármaco para que el paciente tenga más energía, otro fármaco para mejorar su circulación, ¿sí? O sea, le prescribe un montón de fármacos que quizá el paciente no los necesita en sí, ¿no? Quizá el paciente no los necesita. Si le prescribe todos esos fármacos al paciente, le está prescribiendo además reacciones adversas. O sea, cuando uno prescribe un fármaco está asumiendo un riesgo. Y le está dando un montón de fármacos que quizá el paciente no lo necesita. ¿Por qué? Porque dice, no, porque es viejito, entonces acaba que se cansa más. Entonces le da vitaminas, por ejemplo, le da un complejo vitamínico para que se sienta bien. Los complejos vitamínicos tienen, no sé, un montón, como 50, 60 principios activos a veces. O sea, le estoy dando un montón de fármacos al paciente.
y que a veces no es necesario. Sí, entonces esa es la polifarmacia, cuando les doy más de 5 fármacos a un anciano, pero que realmente no lo necesita, o sea, se lo doy por ser anciano, para que tenga más energía, para que no tenga disfunción eréctil, para que vea mejor, le estoy dando un montón de fármacos que tratando de tapar su edad en cierta forma, ¿sí? Y quizá el paciente no necesita eso porque no tiene realmente una patología que ponga en riesgo su vida, y yo lo termino matando al paciente porque le estoy dando un montón de fármacos que lo terminaron perjudicando más que beneficiando, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Flor, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces esas son las dependientes del médico, ¿sí? Pero también, obviamente, también tenemos las dependientes del propio fármaco, ¿sí? Vamos al cuadrito de acá. Me había olvidado que estaba todo esto, chicos. A ver. Vamos al cuadrito de acá. ¿Dónde está? A este. Dependientes del fármaco o del medicamento. Acá tenemos la esteroisomería, el envejecimiento, que es más que nada el vencimiento, ¿sí? Vencimiento. Factores farmacéuticos como la vía de administración, la forma farmacéutica, incompatibilidades, ¿sí? Eso lo creo que ya lo vieron, pero igual voy a dar una clase extra. Eso está en la parte de interacciones medicamentosas, ¿sí? No sé si vieron esa parte, esa clase. ¿La vieron o no? Sí que era, por ejemplo, un anticoagulante oral con un, ay, no me acuerdo, con un AINE, con la aspirina, por ejemplo. Eso es una interacción medicamentosa, pero no es una incompatibilidad. La incompatibilidad es más que nada una reacción química, ¿sí? Que se produce. ¿Cómo? Puede ser los quelantes con las tetraciclinas. Ahí puede ser una incompatibilidad, pero eso también es más que nada una interacción con alimentos, ¿sí? Pero después péguenle una mirada a la clase de interacciones y avíseme. Si falta la parte de incompatibilidad, después la tenemos, ¿sí? No hay problema, pero avíseme porque la verdad es que no me acuerdo si estaba o no en la clase del Drive. Yo creo que sí. Pero bueno, les explico. Disculpa, puede ser que era Sí. loperamida con, no me acuerdo con qué otro, era con un beta bloqueante. Vos me decís para facilitar la entrada de la loperamida que inhibe a la glucoproteína P, ¿me decís vos? Sí. Sí, eso es una interacción también, no es una incompatibilidad. Les explico Bien. que la incompatibilidad es cuando durante la fabricación del medicamento, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que los medicamentos pueden ser simples o compuestos. Compuesto es cuando tienen más de 2 fármacos, ¿sí? O más de un fármaco, perdón, o más de un principio activo. Cuando un mismo medicamento tiene más de un principio activo, durante la fabricación, ¿sí? Estos pueden interaccionar y ahí se crean las incompatibilidades. O sea, las incompatibilidades son, chicos, lo que ocurre durante el proceso de elaboración. Muchas veces hay medicamentos que no pueden ser administrados en un mismo comprimido, por ejemplo, porque tienen incompatibilidades. Entonces ya lo vamos a ver a eso, si es que no está en el Drive, lo voy a agregar capaz que acá en nocividad porque está relacionado, ¿sí? Entonces, eso es la incompatibilidad. Pero lo que más me interesa acá del medicamento, si vamos a la hojita de abajo de nuevo, lo que más me interesa es la parte de el envejecimiento, el vencimiento de los fármacos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces uno no sabe a qué se expone al consumir un fármaco que está vencido. Entonces acá vamos a poner, dependientes del fármaco, el envejecimiento o vencimiento. Por ejemplo, las tetraciclinas, si se consumen vencidas, bien, o sea, cuando ya están vencidas, se llegan a consumir así y me producen nefrotoxicidad. Bien, viene la tetraciclina y me daña todo el riñón. ¿Por qué? Porque la estoy dando de forma vencida. O sea, ojo con las tetraciclinas. Hay que tener en cuenta que muchos fármacos, cuando terminan su tiempo de vida útil, se forman o se transforman en tóxicos. Bien, se transforman en tóxicos. En este caso, las tetraciclinas, cuando
cuando vence, sufre una reacción que se llama dihidroxilación. Cualquiera puse. Dihidroxilación. Dihidroxilación. Esta dihidroxilación que sufren las tetraciclinas hace que la tetraciclina cambie su estructura química, o sea, supongamos que es así, ¿bien? Y gracias a esa dihidroxilación se vuelve así, supongamos, o sea, cambia su estructura y la transforma en un tóxico. ¿Para quién? Para el pobre riñón, ¿sí? Entonces, las tetraciclinas cuando vence se transforma en un tóxico. Y ojo, les comento algo. Las tetraciclinas, supongamos que, no sé, que tenga una fecha de vencimiento el 30 de, no sé, de agosto, supongamos, ¿sí? Y que esta tetraciclina vence el 30 de agosto y yo ya estoy en julio. Bueno, desde julio la tetraciclina ya puede empezar a ser tóxica. La tetraciclina, por más que venga en agosto, ¿bien? Meses anteriores a su vencimiento o fechas próximas a su vencimiento, ya muestra su toxicidad, ¿bien? Entonces, miren cómo el envejecimiento esto te va a causar una RAM, obviamente, te puede causar alguna insuficiencia renal, pero es porque el fármaco está vencido, no es porque la tetraciclina sea mala, ¿bien? Entonces, es importante tener en cuenta el envejecimiento, ¿sí?, de los fármacos. Y no solamente eso, chicos, dentro de los fármacos también tenemos, o sea, más que nada, los factores farmacéuticos. Acá les pongo. Factores farmacéuticos. Bien, acá les comento una cosa. Dentro de lo que serían los factores farmacéuticos, por ejemplo, tenemos no sé si vieron ustedes, pero hay muchos fármacos que vienen como en un blister que tiene un colorcito marrón. ¿Lo vieron alguna vez a eso? ¿O vieron que las ampollas de adrenalina vienen de color marrón? Sí. Bueno, eso tiene una explicación. Hay fármacos que se pueden inactivar con la luz, ¿bien? Hay fármacos que se inactivan con la luz. Y es importante conocer eso, ¿por qué? Porque si este fármaco está presente en la luz un muy buen tiempo, ¿sí? Si está en contacto con la luz, se pueden toxificar, o sea, se pueden inactivar o formar más tóxicos. Por ejemplo, acá les voy a poner, por ejemplo, la luz, ¿sí? Hay fármacos que se pueden inactivar o volver tóxicos en la presencia de la luz. Por eso necesitan un recipiente que puede ser naranja o marrón. Para evitar, ¿no?, que se toxifique. Estos recipientes lo preservan al fármaco de la luz, ¿bien? Vienen en recipientes más que nada color caramelo. Pueden ser inactivados estos fármacos por los rayos lumínicos o bien pueden volverse tóxicos. Acá tenemos dos ejemplos. Las catecolaminas. La catecolamina, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, ¿sí? Las catecolaminas, por ejemplo, se degradan, acá les pongo a qué se degradan, adrenocromo, que es un metabolito inactivo. Bien, o sea, la adrenalina en presencia de la luz se va a degradar a adrenocromo. Esto es inactivo, o sea, la adrenalina perdería su actividad, ¿sí? Si entra en contacto con la luz. Por eso las ampollas de adrenalina vienen en un frasco de color marrón, de color caramelo. Y otro ejemplo de uno que se vuelva tóxico, ¿sí? La adrenalina se inactiva. Y un ejemplo de uno que se vuelva tóxico es el nitroprusiato. Nitroprusiato de sodio, ¿sí? El nitroprusiato de sodio es un fármaco que se utiliza como hipotensor, ¿bien? Este fármaco, al entrar en presencia de la luz, se puede volver tóxico
o perder su actividad, se inactiva, y pierde su función hipotensora. ¿Bien? Entonces, miren qué importante es tener en cuenta los factores farmacéuticos, ¿no? ¿En qué recipiente vienen? Es sumamente importante porque puede ser que yo le dé a un paciente con hipertensión, le dé el nitroprusiato, y este paciente después termina, o sea, yo veo que el paciente no mejora con el tratamiento, ¿no? Y quizás de fábrica vino en un recipiente que no le correspondía, ¿sí? No le correspondía el recipiente, entonces se inactivó. El nitrofrusiato tiene que producir una hipotensión, ¿por qué? Porque es un vasodilatador. Entonces yo veo que el paciente no tiene hipotensión, o sea que no cambió en nada la presión arterial. Y quizá el nitrofrusiato yo agarré, por ejemplo, y lo conservé cerca de la luz, sin su envase. Entonces, obviamente, ahí puede pasar esto de inactivarse o volverse tóxico. Entonces, miren qué importante es tener en cuenta los factores farmacéuticos. Y dentro de los dependientes del fármaco también tenemos dos importantes, que son la vía de administración y obviamente la forma farmacéutica. La vía de administración, ¿por qué? Porque si yo le llego a dar a un paciente que tiene úlcera gástrica un fármaco por vía oral, un fármaco que no esté relacionado, porque si le administro obviamente un fármaco que sirva como protector para la úlcera está bien, pero si le llego a administrar, por ejemplo, un fármaco por vía oral, yo puedo irritar aún más ese estómago, ¿sí? Puedo perjudicar aún más la úlcera, estoy produciendo una RAM porque no le di la vía de administración correspondiente, ¿bien? Por ejemplo, forma farmacéutica. Y bueno, si le doy un elixir a un paciente cirrótico, ahí le estoy provocando yo una RAM a este paciente porque no le di la forma farmacéutica adecuada, ¿sí? Entonces, obviamente, chicos, que hay que elegir la vía y la forma farmacéutica adecuada a mi paciente, que eso es algo de conveniencia, ¿sí? Y por último, acá tenemos la ventana terapéutica. Obviamente que mientras más estrecha sea la ventana terapéutica, es menos seguro el fármaco. Como por ejemplo el litio, que es un antipsicótico que no es muy utilizado, no es el de primera línea. Yo siempre que les doy el ejemplo del litio, les digo que se acuerden de Britney, que le están dando este litio, y de forma irracional, ¿sí? El litio es un antipsicótico, pero no es el de primera elección, porque tiene muchísimas reacciones adversas, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que mientras más cortita sea la ventana terapéutica, es menos seguro el fármaco. Mientras más larga sea la ventana terapéutica, es más seguro. Bien, como por ejemplo el ibuprofeno. ¿Sí? Entonces, todos estos factores son los que dependen del fármaco y los que van a producirme reacciones adversas. ¿Bien? Y por último, los dependientes del paciente. El paciente también influye en la aparición de RAMS, y acá es donde la UNIAS pone lo de cualitativa y cuantitativa. Para ella es acá, chicos, no se olviden. Dependientes del paciente vamos a tener factores individuales que es la famosísima farmacogenética. Bien, y dentro de la farmacogenética vamos a tener, y dentro de estos factores individuales vamos a tener las cualitativas y las cuantitativas. Acá lo pone la UNIAS en la clasificación, ¿no? No se olviden, por favor. Las cualitativas, ya saben, alergia, idiosincrasia. Y cuantitativas también ya saben, tolerancia, intolerancia. Intolerancia, ¿sí? Entonces ya saben ustedes esto que está acá. ¿Bien? Entonces,
ahí iría para ella, ¿no? La clasificación. Tanto la alergia, la idiosincrasia, la tolerancia y la intolerancia pueden depender de características genéticas, son variables que dependen del paciente, y todo esto me va a llevar a la aparición de RAMS, que ya lo vamos a ver cuando veamos en desarrollo cada uno de esos temas, ¿bien? Dentro de los factores del paciente también tenemos el estado fisiopatológico previo. Fisiopatológico previo. Bien, a ver, acá hablo de si el paciente tiene una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, hay fármacos que se van a ver perjudicados por esto, ¿bien? Y que yo tengo que saber que no los puedo prescribir, porque el paciente va a manifestar una RAM gracias a la patología que tiene de base, ¿sí? Y bueno, también acá tenemos otros factores fisiológicos, que es la edad, el sexo, el peso, ¿sí? No es lo mismo un niño que un anciano. Bueno, esto está todo relacionado con lo que vimos en cinesis, ¿bien? Todo eso me puede condicionar a la aparición de una RAM. No me voy a detener en eso porque ya lo vimos en cinesis, cómo puede modificar, cómo puede variar todo lo que es la farmacocinesis con la edad, con el sexo y con el peso, y con ello varía también el efecto farmacológico y favorece la aparición de RAMs. Y también, dentro de lo dependiente del paciente, tenemos factores extrínsecos, como por ejemplo el alcoholismo, el tabaco, ¿sí? Entonces, todos estos chicos, todo lo que acabamos de ver, son causas dependientes del paciente. Todo lo que acabamos de ver son causas de RAM. Y si vamos al cuadrito que yo les puse acá, ahí abajo se los hice más desarrollado que en este cuadro, pero en el cuadrito miren lo que nos dicen de dependiente del paciente. La automedicación, obviamente. Las toxicomanías es lo mismo que hablar de dependencia farmacológica. El incumplimiento de la prescripción, todo esto, estos 3 puntos que están acá, agréguenlos a todo lo que yo les vengo diciendo, ¿sí? La automedicación, las toxicomanías, el incumplimiento de la prescripción, todo esto me favorece. La automedicación, por ejemplo, de antibióticos, me favorece a que yo desarrolle una resistencia bacteriana, ¿bien? Puedo desarrollar una superinfección, por ejemplo, que la veremos mañana. Las toxicomanías, el consumo de sustancias tóxicas me van deteriorando el organismo y hacen que algunos fármacos ya no reaccionen igual, ya no funcionen igual en mi organismo, ¿bien? El incumplimiento de la prescripción, el paciente tiene faringitis estreptocócica, tiene que tomar por 10 días el antibiótico y lo toma por 5. Después el paciente llega con una glomerulopatía, porque el estreptococo se diseminó, no usó el tratamiento como tenía que ser, se diseminó el estreptococo y ya fue su riñón, ¿sí? Entonces, miren qué importante es cumplir con la prescripción. Y bueno, aquí tienen los farmacogenéticos, que ya saben lo que es para la unidad cualitativa y cuantitativa y todo lo que vimos, ¿bien? Acá también les pongo otros. Una consulta. Sí. ¿Y para los otros doctores? Para los únicos que toman son Alori, la UNIAS, y después para la Cleaver pueden decir cualquiera de los dos. Ah, no, para las Cleaver ya les digo en dónde tienen que poner. Ahora les digo, ya les dije para Alori dónde tienen que poner lo de cualitativa y cuantitativa. Ya les dije para la UNIAS y ahora les falta para la Cleaver. Ya se los digo cuando lleguemos a eso, ¿sí? Son 3 mesas las que hay de examen. Una para Alori, una de la UNIAS y otra de la Cleaver. Ya les voy diciendo de 2 de las mesas dónde poner la clasificación esta de cuantitativa y cualitativa. Y ahora les digo para la Cleaver en dónde lo tienen que poner, ¿sí? Bien, ya cuando lleguemos a eso les digo. Y acá no se olviden de los fármacos genéticos. Y aquí, en la parte del ambiente, ¿sí? Tienen cambios climáticos, hay alimentos, chicos. Ahí entraría, por ejemplo, lo que me decían ustedes de la tetraciclina con la leche, por ejemplo, ¿sí? Los alimentos pueden influir en lo que serían los efectos o la aparición de reacciones adversas de los fármacos. Y obviamente las interacciones medicamentosas que ustedes ya la conocen, ¿bien? Entonces esas son las causas de las RAMs. Ahora vamos a ver la clasificación de RAMs, pero según la farmacovigilancia, y terminamos con la clase de hoy, ¿bien? Esta es la única clasificación que vamos a ver hoy. Esto, chicos, es tema no negociable. Ustedes no pueden no saber la clasificación de RAMs según la farmacovigilancia.
Según la farmacovigilancia, las RAM se van a clasificar en tipo A, B, C, D, E y F. ¿Bien? Las más importantes son la tipo A y la tipo B. Vamos a ver acá este cuadrito comparativo. Cuando yo hablo de una RAM tipo A, estoy hablando, y presten atención, de una RAM dosis dependiente. De una RAM que es dependiente del fármaco, ¿sí? Dependiente de la dosis, es decir, depende del fármaco. Porque en el final les van a preguntar qué es una RAM dosis dependiente. Y ahí ustedes tienen que hablar de la tipo A, ¿bien? En cambio, la tipo B es una dosis dependiente del paciente. Es una RAM, perdón, dependiente del paciente, ¿sí? Depende del paciente. Entonces, en el final les van a decir, bueno, dígame cuál es la RAM que depende del paciente. Y ustedes tienen que hablar de la tipo B, ¿sí? Entonces, ya establecimos la principal diferencia. La tipo A depende de la dosis y la tipo B depende del paciente. Ahora, las tipo A son las más prevalentes, ¿sí? Un 75% de las reacciones adversas pertenecen a la tipo A, son las más frecuentes. En cambio, las tipo B solamente un 25%, son menos frecuentes. ¿Sí? Las tipo A son predecibles. ¿Por qué? Porque como dependen de la dosis, dependen del fármaco, ya yo puedo saber, uy, si tomo antibióticos yo ya sé que voy a tener diarrea o náuseas, porque todas las personas que toman antibióticos, la mayoría tienen diarrea o náusea. ¿Por qué? Porque los antibióticos hacen eso, ¿sí? Pueden producir diarreas o náuseas. Pero las tipo B no son predecibles. ¿Por qué? Porque depende de la variabilidad genética del paciente. Entonces yo capaz que me tomo una aspirina y empiezo a desarrollar asma. Y yo no sabía que eso iba a pasar, no lo pude predecir porque yo no sabía que mi organismo tenía poca expresión de prostaglandinas, por ejemplo. ¿Bien? Entonces las tipo B no son predecibles, no las puedo predecir, yo no sé si van a pasar o no. ¿Bien? El mecanismo de las tipo A, bueno, esto de conocido, desconocido ahora ya no es tan así, porque ya se conoce bien el mecanismo de la tipo B, así que sáquenlo a esta parte del cuadrito. Lo que sí me interesa es esto, relacionado con la dosis, la tipo A está relacionada con la dosis, la tipo B no. Bien, esta es dosis dependiente, chicos, dosis dependiente. Esta no. Dosis independiente. Ojo con esto, ¿no? Porque les pueden preguntar así en el final, no es que le van a venir y le van a decir, hábleme de una RAM tipo A, tipo B, no le van a decir, hábleme de las RAMs que son dosis dependientes. Y usted tiene que hablar de la tipo A. Hábleme de las RAMs que son dependientes del paciente. Tiene que hablar de la tipo B, ¿sí? Bien. Bueno, la incidencia esta es elevada, ya dijimos, un 75%, esta es baja. La mortalidad de las tipo A es baja, perdón, y la mortalidad de las tipo B es elevada. Acá pueden decir que las tipo A tienen una alta morbilidad y una baja mortalidad. Y aquí en las tipo B es al revés, una alta mortalidad y una baja morbilidad. ¿Bien? El tratamiento, si la tipo A es dosis dependiente, entonces lo que puedo hacer es disminuir la dosis, ajustar la dosis, ¿bien? Porque es dosis dependiente, quiere decir que la RAM aparece a determinadas dosis. En cambio, la tipo B no depende ni de la dosis ni del fármaco, depende del paciente. Ese fármaco le está haciendo mal al paciente. Entonces, la única solución que tengo en la tipo B es retirar el fármaco, ¿bien? Vamos a establecer ejemplos para que lo tengan. Por ejemplo, de las tipo A tenemos la hipoglucemia producida por hipoglucemiantes orales. Hipoglucemia producida por hipoglucemiantes orales. Si yo le estoy tratando a un paciente diabético con hipoglucemiantes orales, lo estoy tratando con hipoglucemiantes orales,
Entonces, si yo veo que el paciente tiene una hipoglucemia, cae con coma hipoglucémico, bien, y si yo lo estudio el paciente y me doy cuenta que este coma hipoglucémico o esta importante hipoglucemia con la que llega el paciente es gracias al fármaco que está recibiendo, lo que puedo hacer es disminuir la dosis para disminuir esa hipoglucemia, ¿bien? Entonces, en la tipo A, recuerden, como es dosis dependiente, el tratamiento es ajustar la dosis. Y el ejemplo puede ser hipoglucemia por hipoglucemiantes orales, ¿sí? En cambio, en las tipo B, como depende del paciente, ¿sí? No me sirve a mí acá reducir la dosis, porque lo mismo el fármaco me va a seguir produciendo esta manifestación porque el organismo del paciente reacciona así, bien, sea cual sea la dosis. Entonces aquí es cuando la Cleaver les pide en el examen clasifiquen las RAMs de tipo B y las van a clasificar cualitativas y cuantitativas. Bien, la Cleaver, chicos, pide la clasificación de RAMs, o sea, la parte de cualitativas y cuantitativas, la Cleaver la pide en la clasificación de las tipo B, ¿sí? RAMs cualitativas y cuantitativas, no se olviden, para la Cleaver están dentro de la clasificación de las RAMs tipo B. Acá les pongo. Cleaver, ¿bien? Y bueno, ya saben, un ejemplo de una cualitativa puede ser, por ejemplo, la alergia a la aspirina. La alergia a la penicilina, perdón. O el asma inducido por aspirina. Por aspirina. Lo que ya vimos. Y la cuantitativa puede ser la supersensibilidad a la succinilcolina. A la succinilcolina, ¿sí? Entonces la Cleaver a lo de cualitativa y cuantitativa lo pone aquí. Él les pide cómo se clasifican las RAMs de tipo B y ustedes le van a decir cuantitativas y cualitativas, porque tanto la alergia, la idiosincrasia, la tolerancia y la supersensibilidad tienen una predisposición genética, entonces dependen del paciente, ¿bien? O les puede decir también que clasifiquen las RAMs dosis independiente. Le está pidiendo, en otras palabras, que le clasifiquen a las RAMs tipo B. Bien, entonces para la Cleaver es aquí donde va la clasificación. Después tenemos la tipo C. Cuando hablamos de una RAM tipo C, hablamos de una RAM que aparece tras una administración prolongada en el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de RAM tipo C, el ejemplo que tienen que dar, el único ejemplo que está, porque hay un montón de apuntes dando vueltas que tienen ejemplos y están mal, el único ejemplo que tienen que dar acá es la adicción. La adicción, chicos. La adicción es el ejemplo de la tipo C. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si doy benzodiazepinas por más de 30 días, porque la FDA dice que las benzodiazepinas como el alprazolam, el clonazepam, solamente deben ser consumidas o administradas al paciente durante 30 días, ¿bien? Si yo lo doy por más de eso, si lo doy por 5 o 6 meses a la benzodiazepina, el paciente desarrolla una dependencia para 1000. Y después el paciente se vuelve adicto al alprazolam, adicto al clonazepam, y el paciente empieza a generar ya ansiedad cuando no tiene este tipo de fármacos, ¿bien? Entonces la adicción es una RAM de tipo C. ¿Por qué? Porque se da tras el consumo crónico, ¿bien? Se va generando tolerancia y aparece lo que es la dependencia y por ende la adicción. Todo esto lo vamos a ver en la clase de dependencia, bien detallado, pero tienen que saber que cuando les pidan RAM tipo C, les están hablando de adicción, ¿sí? Por ejemplo, adicción a las benzodiazepinas, adicción a la morfina. ¿Bien? Tipo D. Cuando hablamos de las tipo D se llaman diferidas, ¿sí? Las RAMs de tipo D o diferidas son aquellas que aparecen en otra generación. ¿Bien? O que aparecen, por ejemplo, en el hijo del paciente que consumió. Es decir, las RAMs tipo B no aparecen en la persona que consume el fármaco, sino que aparecen en otra generación.
de la persona que consumió el fármaco, en un hijo, en un sobrino, en un nieto, ¿bien? Son RAMs que aparecen mucho tiempo después y en otra generación. Por ejemplo, focomielia por talidomida. La talidomida la tomó la paciente y la RAM la sufrió el feto, ¿bien? Entonces, estas personas que nacen con focomielia, esto es una RAM de tipo D porque la talidomida la tomó su madre, pero el hijo es el que nació con focomielia, el hijo sufrió la RAM. Eso es una RAM diferida, una RAM que aparece en otra generación, ¿bien? ¿Qué puede ser la teratogénesis? En este caso, la focomielia es un ejemplo de teratogénesis, pero también puede ser, por ejemplo, la carcinogénesis, alteraciones en la fertilidad. Pero el ejemplo que ustedes van a dar acá es focomielia por talidomida. Y acá les digo una cosa, chicos. Cuando les pidan ejemplos de RAM tipo A, B, C o D, no den, bueno, RAM tipo A, hipoglucemiante. No, porque ahí están diciendo un fármaco, no están diciendo la RAM. La forma correcta es decir hipoglucemia por hipoglucemiantes, asma por aspirina, adicción a la morfina. O sea, tienen que nombrar la reacción adversa primero y después el fármaco causal. No vayan a decir en la tipo C morfina, porque no están diciendo nada, están diciendo un fármaco ahí. Y esas son cosas que los doctores son muy quisquillosos con cómo mencionan, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, focomielia por talidomida en la tipo D. Después tenemos la tipo E, que es por finalización del tratamiento. Acá aparece por supresión brusca, por ejemplo, acá el efecto rebote, ¿sí? El efecto rebote. Y aquí tenemos, por ejemplo, la crisis hipertensiva, por la supresión brusca de clonidina. ¿Sí? La crisis hipertensiva, esa es la RAM ahí, la crisis hipertensiva es la RAM. Ahora, la crisis hipertensiva por supresión brusca de clonidina, ¿bien? Por supresión brusca de clonidina. Entonces, cuando hablamos de una RAM de tipo E, hablamos de una RAM que aparece por finalización del tratamiento, ¿sí? Es decir, aparecen por la supresión brusca del tratamiento, como por ejemplo la crisis hipertensiva por la clonidina. Recuerden nombrar siempre la reacción adversa y después el fármaco. Y por último, tenemos las RAM de tipo F. Las RAM de tipo F se producen por agentes ajenos al principio activo. Ustedes saben que un medicamento está compuesto por su forma farmacéutica, el principio activo, y por excipientes, chicos, ¿sí? Entonces, la forma farmacéutica, el vehículo que se utilice, el excipiente, todo esto me pueden generar RAMs también. Por ejemplo, acá tenemos que hay algunos fármacos que tienen como excipiente lactosa, ¿sí? Tienen lactosa como excipiente. Entonces, esto, en pacientes que tienen celiaquismo, en pacientes que tienen, perdón, intolerancia a la lactosa, van a manifestar diarrea, ¿sí? Entonces, ¿cómo doy el ejemplo de una RAM tipo F? Voy a decir diarrea por lactosa como excipiente. Y aclarar, obviamente, que esto solamente en pacientes que son intolerantes a la lactosa, ¿sí? Entonces, miren cómo no solamente el principio activo me puede generar RAM, sino también los excipientes que tenga, la constitución. En medicamentos que tienen lactosa, si yo le llego a dar este medicamento a un paciente que es intolerante a la lactosa, el paciente va a tener diarrea, y no por el principio activo, sino porque por la lactosa que hay, que está formando parte del medicamento, ¿sí? Entonces, esas son las RAMs según la farmacovigilancia. Recuerden, lo de cualitativa y cuantitativa para Lori lo ponen en peligro potencial. Para la UNIAS lo ponen en factores o en causa de RAMs dependientes del paciente.
Y para la Cleaver es la clasificación de las RAMs tipo B. Está claro todo esto, ¿no? ¿Está clara las RAMs según la farmacovigilancia? Sí, Flor. Sí, Flor. Sí, Flor. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, eso es todo. Mañana, creo que sí nos podemos ver a la mañana porque no tengo clases. ¿Qué día es mañana? Jueves. Sí, creo que no tengo nada, así que sí nos podemos ver mañana a la mañana, ¿sí? A las 10:30, con la parte 2 de RAMs. Veríamos todo lo que es la parte de la clasificación según la etiología, según la causalidad, y vamos a ver también la parte de la clasificación según la intensidad. Lo ideal sería terminar con RAMs mañana, ¿bien? No sé si tienen alguna duda de la clase de hoy. Por mi parte no, Flor. Bien. No se olviden las diferencias entre los doctores, por favor, ¿sí? Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, entonces nos vemos mañana a la mañana a las 10:30 con el mismo Power. Y mañana vemos toda la otra clasificación de RAMs, ¿bien? Bueno, Flor, Ok. gracias. Dale, Flor.